No. Hay medio complejo para conectarme. Ustedes teníamos que dar dos teóricos, que era litiasis biliar y sus complicaciones y patología benigna de la vía biliar. Bueno, la semana pasada tuvimos el problemita de que no teníamos el link, el horario, así que bueno, vamos hoy a tocar el tema de complicaciones de la litiasis biliar. Después lo que es estenosis benigna de las vías biliares, vamos a ver si podemos después hacer una especie de integrativo una vez que den toda la parte neoplásica. Lo vamos a abordar desde el punto de vista de la ictericia obstructiva, y ahí vamos a definir algunas cuestiones. Entonces, hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en la litiasis biliar y sus complicaciones. Bueno, este era un teórico que yo en general lo daba, teníamos mucho ida y vuelta con el auditorio y lo íbamos dando en el pizarrón. Era así siempre yo lo abordaba, ¿no es cierto? Un ida y vuelta con el anfiteatro, y íbamos dibujando todas estas patologías en el pizarrón. Ahora toda esta cuestión de que lo vamos a dar por vía Zoom hace que esto sea difícil. Entonces, bueno, estuve más o menos tratando de ver cómo podemos hacer esto un poquito tan dinámico y que no sea, digamos, de que ustedes traten de encontrar otra cosa que no sea la que encuentran en los libros de texto. Yo ya sé un poco lo que ustedes van a encontrar en los libros de texto, y el recomendado es fundamentalmente el que nos estamos basando es el Jiménez, y después también pueden abordar lo que es el Schwartz, el que quiere ahondar un poco más, y bueno, y tomar este teórico un poco como integrativo de todas esas cuestiones teóricas. Bueno, vamos a ver si paran de entrar, creo que ya sí, y les voy a poner para compartir. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Hola? No, profe. No se ve nada. Bueno. ¿Ahí están viendo? No, profe. No. No, si estás presentando un Power no se ve. Bien.
Primero sería, profe, dejar el Power abierto en el escritorio de la compu y después hacer donde dice presentar ahora. Dar un clic. Sí, eso es lo que estoy haciendo. El presentar ahora lo debe cliquear acá en el Meet. Cuando baja el mouse, figura. ¿Ahí? Tampoco. Ahí se está viendo, sí. Ahí ya se vio, profe, excelente. Bueno, muy bien. ¿Ustedes lo ven como pantalla completa? No. No, vemos la misma pantalla que usted. Bien. Bueno, ahí. Ahora ¿Ahí? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver va a ser las litiasis biliares y sus complicaciones. En primera instancia vamos a ver la patogénesis, como muy por arriba. Luego algunas definiciones, el diagnóstico diferencial del dolor y luego con unos esquemas vamos a ver bien un poco cómo son todas estas patologías. En la patogénesis tenemos que siempre tener en cuenta que fundamentalmente la bilis mayormente está compuesta por agua. Los cálculos se forman por un desbalance entre el colesterol, las sales de calcio. Esos son los cálculos de colesterol, y si no puede haber también los cálculos pigmentarios o negros, que en general son múltiples y pequeños, que esos son secundarios a la hiperproducción de bilirrubina. Entonces, la hiperproducción de bilirrubina en general es secundaria al final de la excreción de los metabolitos de la hemoglobina. Entonces, eso en realidad estaría relacionado con algunas enfermedades por hemólisis o hemáticas. Entonces tenemos dos grandes grupos de cálculo, que son los de colesterol y los pigmentarios negros de bilirrubina. Esos serían los solutos. Cuando hay un exceso de bilirrubina o colesterol, se unen al calcio y se va a saturar la bilis con estos componentes y se van a generar pequeños cristales. Esos pequeños cristales luego van a ir generando cálculos cada vez más grandes porque se van uniendo por medio de enlaces con el calcio. Eso es la generación del barro o de los microcálculos. Luego, en general, está asociado a algún éstasis o a la falta de motilidad de la vesícula. Entonces, fundamentalmente el embarazo, las hormonas generan una pequeña dilatación de la vía biliar, una dilatación de la vesícula, se va generando un éstasis que permite la generación de los núcleos, que permite la generación de las uniones entre el calcio y el colesterol, y así se van generando los cálculos. Entonces esa sería la causa. Es una enfermedad muy común, y está dada fundamentalmente se manifiesta fundamentalmente por dolor en hipocondrio derecho. Este dolor en hipocondrio derecho puede ser, ya lo vamos a ir viendo, un poquito de tipo cólico, un dolor continuo, depende bastante de qué patología hablamos, pero todos los casos que vamos a ver, la colicitis aguda, crónica, colangitis, litiasis coledoceana, cólicos biliares, colecistitis litiásica, todo va a tener dolor en hipocondrio derecho y vale,
tener en cuenta, en todos los casos, los diagnósticos diferenciales van a ser prácticamente los mismos. Entonces, el dolor en el hipocondrio derecho, cuando tenemos un paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho, el primero que tenemos que asociar es por frecuencia, por importancia, y por su variedad, es a los problemas biliares, cólicos biliares, colecistitis, litiasis, coledociana, colangitis. Ahora, también podemos tener un problema, el dolor en el hipocondrio derecho, por úlceras duodenales perforadas o un proceso ulceroso, una inflamación. Podemos también tener problemas como hepatitis, y eso es fundamentalmente lo que esté relacionado a dolor en el hipocondrio derecho. Ahora puede también, digamos, a los órganos que anatómicamente ocupan el hipocondrio derecho. Ahora, también podemos tener irradiaciones, o sea, que el dolor venga por un problema de otro lugar. La apendicitis nos puede dar un dolor irradiado, pero también las apéndices, hay veces cuando son ascendentes y tienen un ciego alto, puede estar ubicada en el hipocondrio derecho. Incluso cuando se genera la apendicitis, bloquearse por la misma vesícula, generar un plastrón con la misma vesícula. Entonces, el dolor en el hipocondrio derecho, pensamos en enfermedad biliar, pensamos en úlcera, pensamos en hepatitis, pero también pensamos en apendicitis, también pensamos en un cólico renal. El cólico renal, dolor fundamentalmente en la fosa renal, que se irradia hacia testículo o labios de vagina. Un dolor que va hacia atrás, hacia adelante, diferente al cólico biliar, pero que muchas veces tenemos que diferenciar. Y en general lo que nos va a generar es una ansiedad en el paciente, se levanta, va de un lado para el otro, clásicamente. Luego podemos también tener dolores irradiados desde el pulmón, derrames pleurales, infecciones de pleura, neumonía, derrames infectados. Entonces, cualquier neumonía o problema de base pulmonar derecha, que lo vamos a ocultar muy bien, nos puede dar un dolor irradiado al hipocondrio derecho. Pancreatitis también. Y otra cuestión que nos puede generar una duda diagnóstica son los problemas cardíacos, fundamentalmente los infartos de cara diafragmática, que lo vamos a ver fundamentalmente en la derivación 2 y 3 y ABF del electrocardiograma. Bueno, ahí los problemas cardíacos nos pueden generar un dolor en el hipocondrio derecho, también algunos problemas de pericardio nos pueden generar dolor en el hipocondrio derecho. Por su frecuencia es muy no olvidarse de apendicitis. La apendicitis, dijimos, nos puede dar primero por su ubicación, después por su irradiación. Y otra cosa que suele ocurrir, el dolor, ustedes recordarán, de la apendicitis aguda, el dolor de la apendicitis aguda comienza en epigastrio y se irradia a fosa ilíaca derecha. En el inicio del cuadro de apendicitis aguda, vamos a tener un dolor en epigastrio o en mi abdomen superior. Ahí es muy importante, en ese momento de la apendicitis, diferenciarlo de la colecistitis o los dolores biliares. Entonces, un poco todo esto, en cada una de las complicaciones de la litiasis biliar, tenemos que hacer estos diagnósticos diferenciales. Y vamos a ver un poquitito, ¿me escuchan bien? ¿Chicos? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, en cuanto a las definiciones, vamos a ver un poquitito las definiciones de las complicaciones de la litiasis biliar. Las complicaciones pueden ser la colecistitis aguda, la colecistitis crónica, el cólico biliar, la litiasis coledociana y la colangitis aguda y la pancreatitis. Esas son las complicaciones que podemos tener de la litiasis. En general, el problema de
de cuando estamos empezando a conocer esta patología, en el momento de ustedes de su carrera, un poco que se hacen lío con, es una colicitis, no es un cólico, no es un cólico, una colicitis aguda crónica, un dolor coledociano, un síndrome coledociano. Entonces empieza a aparecer un montón de patologías y la confunden. Entonces eso es lo que un poquito quiero recalcar. Y vamos a tener que la litiasis sintomática está dada por un dolor transitorio en el hipocondrio derecho debido a la obstrucción del conducto cístico transitoria. No hay fiebre, los glóbulos blancos son normales y las enzimas del hígado, o sea, la TGO, la TGP, fosfatasa, gamma GT, son normales. Y amilasa, por supuesto. ¿Estamos? Esa es la litiasis sintomática. La colecistitis aguda es la inflamación o infección aguda de la vesícula debido a la obstrucción del conducto cístico. Acá no es intermitente como la litiasis sintomática. Acá es una obstrucción permanente. Tenemos un dolor persistente en hipocondrio derecho, vamos a tener fiebre y vamos a tener los glóbulos blancos elevados y puede haber un leve movimiento de la TGO, TGP, fosfatasa alcalina y gamma GT. ¿Qué es leve movimiento? Nunca mayor a 2 veces. Si tenemos 500, 1000 de transaminasa, de TGO, de TGP, ya tenemos que estar pensando en una hepatitis, ¿no es cierto? Entonces, del valor normal, suponiendo, varía un poco, 50, 40, podemos tener hasta 100, 150 en una colicitis compleja. Si tenemos más que eso, más del doble de lo normal, hay que pensar en una cuestión hepática. Y luego tenemos que se da lo que antes de que exista la ecografía, el diagnóstico de colecistitis se hacía por el síndrome el síndrome de Murphy o el dolor en el punto de Murphy, que es cuando el paciente respira, inspira hondo, el hígado baja, por supuesto también baja la vesícula, yo palpo el borde inferior del hígado y el paciente para la respiración. Ese es el signo de Murphy positivo. Antes de que exista la ecografía, nuestros abuelos consideraban al Murphy positivo prácticamente como indicación de cirugía, como indicación de colecistitis. Eso para que ustedes se den cuenta de la importancia del signo de Murphy. Se da en la inspiración. Ahora, también es muy importante el Murphy ecográfico. Cuando el ecografista nos está haciendo la ecografía y encuentra la vesícula y le hace respirar al paciente, y el paciente respira, el hígado baja y toca contra el transductor, el ecografista ve perfectamente que la vesícula inflamada está en contacto con el transductor. Eso es Murphy ecográfico. El paciente respira, cuando la vesícula toca el transductor ecográfico le duele, eso es positivo, y muchas veces los ecografistas nos informan eso y es patognomónico de una colecistitis aguda. Y luego tenemos la colecistitis crónica, que son episodios recurrentes de cólicos biliares y colecistitis aguda que llevan a una inflamación crónica de la fibrosis. El paciente tiene un cólico, tiene otro, se infecta. Esa inflamación está dada primero por edema, como en la colecistitis aguda, luego se transforma en algo crónico, se reemplaza ese edema por fibrosis, y eso sería una colecistitis crónica. Prácticamente todas las vesículas biliares que sacamos los cirujanos, cuando vemos los informes de anatomía patológica, son colecistitis crónica con reagudizaciones. ¿Por qué? Porque y acá va un concepto importante ya.
¿Por qué? Porque la indicación de colecistectomía es de sacar la vesícula, colecistectomía, es en la litiasis biliar sintomática. Sintomática. Entonces, si tuvo síntomas, y generalmente varios síntomas, porque a nadie le gusta operarse enseguida, y muchas veces el paciente entre que se sospecha el diagnóstico y se hace el diagnóstico, lleva tiempo y después trata de ver si médicamente soluciona este problema. En todo ese tiempo, la inflamación aguda va siendo crónica y entonces, en general, todas las vesículas que sacamos los cirujanos son una colecistitis crónica con una reagudización. Luego tenemos una entidad que es la colecistitis alitiásica. Esto un poco está fuera de la complicación de la litiasis porque son inflamaciones en la vesícula que no tienen, sin cálculos, pero por su relación clara con anatómicamente y con esta patología lo vamos a ver acá. La colecistitis alitiásica es una inflamación o infección aguda debido a un éstasis biliar. Aparentemente, en enfermos críticos, hay un descenso de la motilidad de la vesícula, entonces la bilis perdura en la vesícula biliar, la vesícula funciona concentrando la bilis, se lleva el agua, van quedando la mucina, los pigmentos, las sales biliares, las sales minerales, todo eso, cuando está muy concentrado, puede agredir a la pared y generar una inflamación. Esta es la colecistitis alitiásica. Y luego tenemos la litiasis coledociana, que es la litiasis, los cálculos en la vía biliar extrahepática, y acá se nos puede manifestar o asintomático o sintomático o por medio de un síndrome coledociano. Otra patología sería la infección de los conductos biliares, usualmente es secundaria a una obstrucción y esas son las colangitis. La infección de los conductos biliares secundaria a una infección y en general la sintomatología, ya la vamos a ver, es de la tríada de Charcot y es importante definir esto porque también puede generarnos un cuadro séptico importante. Entonces, un poco ahora nos vamos a dedicar a cada una de estas enfermedades. El espectro de la enfermedad por cálculo, entonces dijimos que, ¿ustedes ven la flechita cuando yo le remarco ahí? Sí, profe. Sí. Pues la colelitiasis puede ser asintomática o sintomática y la sintomática puede ser crónica o aguda. Bueno. Ahora quiero cambiar de... La indicación de colecistectomía en la crónica ¿Cómo? La indicación de colecistectomía se indica en la crónica. No. Ahora lo vamos a ver. Lo que yo quise decir ahí es que la indicación de colecistectomía se da cuando, digamos, la colecistitis crónica o aguda es un informe de anatomía patológica, no es un diagnóstico clínico, digamos. Uno tiene que orientarse ustedes tienen que orientarse al diagnóstico de si es una litiasis vesicular, si es sintomática o asintomática. Si el cálculo en la vesícula tiene síntomas, es de resolución quirúrgica. Si no tiene síntomas, no se opera. Luego, el informe
de la anatomía patológica nos va a decir si era aguda, si era crónica, si hay un cáncer. ¿Estamos? Pero fundamentalmente ustedes se tienen que enfocar en esa cuestión, en saber si es sintomático o asintomático. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Ustedes ven ahí una vesícula biliar? No. No, profe, no se ve nada. No, vemos el cuadrito. Vamos. Claro, el power. ¿Qué estaba También el pasando? power. Bien. Esperen que había gente para admitir. Siguen entrando. Bueno. ¿Ahí? Ahí sí, profe. Sí, sí. Bueno. Ustedes recuerden que, un poquitito para que veamos un poquitito de anatomía, esta es la vesícula biliar, este es el conducto cístico, y el conducto cístico desemboca en la vía biliar extrahepática, y la vía biliar extrahepática desemboca en el duodeno, justo en la ampolla de Vater, donde se une con el conducto que viene del páncreas, que es el conducto de Wirsum. La vía biliar extrahepática se divide en colédocos del cístico para abajo y hepatocolédoco desde los hepáticos hasta el cístico. Ahora, cuando recuerden que acá arriba está el hígado, y el hígado lo dividimos en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, son múltiples canalículos que desembocan en el conducto hepático derecho y en el conducto hepático izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, la bilis, viene desde el hígado y va hacia el duodeno. Y en el medio se encuentra con un reservorio, que es un reservorio de la bilis. ¿Para qué tenemos ese reservorio? Ese reservorio lo tenemos para el organismo guarda la bilis ahí, y cuando uno come, el contenido alimenticio llega al estómago, llega al duodeno, distiende las paredes del duodeno, segrega colecistoquinina, que es un gran constrictor de la vesícula, y hace que se contraiga la vesícula. Cuando la vesícula se contrae, envía de golpe toda la bilis al duodeno. Entonces vamos a tener el contenido de los líquidos biliares en el momento en que está la comida, que es cuando lo necesitamos. Bueno, por eso la aparición del dolor aparece en general con la ingesta, porque es cuando la vesícula se contrae y genera hipertensión. Bueno, entonces, ya sabemos que en circunstancias determinadas, que pueden ser los embarazos, cuestiones genéticas, en algunas razas es más importante, que en algunas circunstancias se van a generar cálculos en la vesícula. Ahora, esos cálculos en la vesícula, ¿son frecuentes? Sí, son muy frecuentes. Hay que operarlos. Hay que operarlos. A veces. ¿Cuándo? Cuando tiene síntomas. Cuando tiene síntomas. Entonces, dijimos,
Típico ejemplo, una mujer que se va a hacer un control de su embarazo, o que se va a hacer un control que se lo envía a su ginecólogo, o tuvo un episodio de dolor abdominal y se hace una ecografía, o un hombre se hace una ecografía y aparecen litiasis, aparecen cálculos, viene con el informe de la ecografía, me lo presenta, ¿qué le digo? Le interrogo. Si la paciente no tuvo claramente un cólico biliar, no tiene indicación de cirugía. El cólico biliar es un dolor continuo con exacerbaciones cólicas en hipocondrio derecho importante que dura por lo menos 1 hora, entre 1 hora y 5 horas. No es una molestia, no es lo que se hablaba antes de dispepsia hiposténica, que es sentirse cansado después de comer. Eso lo tenemos todo, es normal. El cólico biliar es un dolor importante en hipocondrio derecho que el paciente quiere tomar medicación, el paciente viene a la guardia, el paciente va al médico. Dolor importante en hipocondrio derecho, que se irradia a dorso y va hacia el omóplato. Ese es el típico dolor biliar. Puede estar asociado a náuseas y a vómitos. Ese es el síntoma. Entonces, la existencia de un cálculo acá, flotando, puede ser asintomático y eso se denomina litiasis vesicular. Es quirúrgico cuando tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no es quirúrgico. Ahora, suponiendo que este paciente vive en Chile. Chile es una alta región, es una región con una alta incidencia de cáncer de vesícula. Entonces, cuando sumamos los riesgos entre el cálculo y el cáncer de vesícula, ahí sí me indica, porque estoy sumando los riesgos, o sea, tengo el riesgo de que se me pueda complicar el cálculo y después que se me genere un cáncer. Cuando sumo los riesgos, ahí sí tengo una indicación de colecistectomía. Entonces, pacientes chilenos o que vienen de regiones con alta incidencia de cáncer de vesícula pueden tener una indicación de cáncer. Esto se lo digo porque primero que hay gente de muchos lados de Latinoamérica escuchando, porque es un dato importante. O sea, las complicaciones de los cálculos existen, una de las cuales aparentemente falta alguna, puede ser el cáncer, pero fundamentalmente inciden ahí cuestiones genéticas y demográficas y en la dieta que se da no en Argentina sino en otros países, uno de los cuales puede ser Chile, en regiones de Asia, en algunos descendientes de algunos aborígenes en América del Norte y Centroamérica también pueden tener una alta incidencia en cáncer de vesícula. Profe, una consulta. Según el tamaño del cálculo, ¿tiene indicación de cirugía? No, ni el tamaño ni la cantidad, no tiene. Puede tener uno y ese uno puede generar un desastre. Y puede tener uno grande. No, o sea, se ha estudiado mucho eso, se ha evaluado mucho, a su vez con si el paciente es diabético, si el paciente es inmunosuprimido y varias cuestiones, y no, estadísticamente no nos van a influir. Lo único la única indicación que quede claro, la única indicación de colecistectomía en paciente asintomático es si tiene una posibilidad de malignizarse, y eso nos lo va a dar la raza del paciente, el lugar donde vive, la dieta y los antecedentes. Si tiene toda una familia con antecedentes de cáncer de vesícula, por supuesto, es algo muy importante. Entonces, es la única indicación de sacar los cálculos cuando es asintomático. Profe, una pregunta. Si hay pólipo concomitante también, ¿no? ¿Si hay qué? Un pólipo también, ¿no? Junto con la litiasis. Sí, el pólipo es otra cosa.
El pólipo, eso lo van a ver ustedes en patología maligna, cuando vean cáncer de vesícula. El pólipo, digamos, es el inicio del cáncer, de lo que yo les estoy, de una etapa del cáncer. Cuando tiene más de 1 centímetro, haya o no haya cálculo, el pólipo tiene indicación precisa de colecistectomía. Tenga o no tenga cálculo, el pólipo, cuando tiene más de 1 centímetro. Y cuando tiene entre 5 milímetros y 1 centímetro, el control estricto. Depende de algunas situaciones, quizás hay que sacárselo, la vesícula. Pero vale, tenga gracias. o no tenga cálculo. O sea, es una entidad que requiere colecistectomía por sí sola. Es como si fuese un cáncer, ¿se entiende? Bien. Bueno, entonces, si tenemos un cálculo acá, se llama litiasis vesicular, litiasis biliar, puede ser sintomática o asintomática. Cuando el cálculo empieza a caminar por el conducto cístico, ahí es donde nos produce los síntomas. Sería la litiasis sintomática. Cuando tenemos un cálculo que se nos atasca acá, en el conducto cístico, nos va a generar un dolor, dijimos, entre 1 y 4 horas de dolor en el hipocondrio derecho, con Murphy positivo, glóbulos blancos normales y no tiene fiebre. En general, la lucha de la vesícula cuando se empieza a contraer hace que el cálculo vuelva para atrás. Eso sería un cólico biliar. Se tapa y se destapa. Es un dolor transitorio. Ahora, si el cálculo que teníamos acá queda atrapado acá en el conducto cístico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una colecistitis aguda. O sea, una inflamación o una infección de la vesícula biliar. Ahí vamos a tener Murphy positivo, blancos, altos, fiebre, se nos van a inflamar también todas las zonas por alrededor de la vesícula, entonces eso va a generar unos aumentos de las transaminasas y hay veces leve aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Dijimos que nunca más del doble de lo normal. Un leve movimiento. Cuando hacemos una ecografía en este momento en el paciente, vamos a tener paredes engrosadas de la vesícula, o sea, mayor a 4 milímetros. En el cólico biliar no hay pared engrosada. En el cólico biliar nos van a informar cálculos y nos puede informar el cálculo que justo, si lo agarramos justo en el momento de dolor, que está tapando el conducto cístico. Pero si realizamos una ecografía al rato, vamos a ver que se destapó. En la colecistitis aguda hay una obstrucción. Vamos a encontrar el cálculo enclavado en el cístico o en el bacinete, vamos a encontrar la vesícula biliar distendida y vamos a encontrar las paredes engrosadas de la vesícula. Podemos encontrar también aire en las paredes de la vesícula. Podemos encontrar también líquido perivesicular. Esto un poco nos indica las posibilidades de complicaciones de la misma colecistitis. Podemos tener un piocolecisto, la vesícula llena de pus, o hidrocolecisto, que es en general cuando se obstruye y se genera una gran inflamación que con los antibióticos se esteriliza o por lo menos se controla, hay mucho líquido dentro de la vía biliar, o podemos encontrar una gangrena cuando los gérmenes producen trombosis o la misma distensión, se genera trombosis dentro de los vasos de la vesícula, se genera una gangrena, podemos tener perforación de la vesícula y podemos tener también un coleperitoneo o líquido perivesicular. Esas son las posibilidades de evolución de la colecistitis. Entonces, el cólico biliar, como dijimos antes, cuando se tapa y se destapa, es colecistectomía, el paciente se va a la casa y se indica. Ahora, cuando el paciente tiene una colecistitis, el paciente se interna, se da antibiótico y se realiza la colecistectomía laparoscópica. Hay que sacar el cálculo, por supuesto, pero hay que sacar la fábrica de cálculo, que es la vesícula. Entonces, el tratamiento de la colecistitis aguda es la colecistectomía videolaparoscópica. Dijimos que teníamos el cálculo enclavado acá. Ahí me va a generar una colecistitis aguda. Ahora, muchas veces
el calculito logra pasar, viene todo por acá, logra pasar con reiterados cólicos biliares. Es el típico paciente que tiene un cólico, una persona que trabaja, que está, digamos, contratada, que si deja de trabajar no cobra, por lo tanto posterga todas las cuestiones de su salud, o trata de postergarlo. Tiene un cólico biliar, viene a la guardia, lo tratamos, mire, le duele la vesícula, se le pasa antiinflamatorio, se le pasa analgésico, se le va el dolor. Bueno, se le indica una dieta, por supuesto con bajo colecisteína kinético, se va a la casa y el enfermo se siente bien y vuelve a su trabajo, porque tiene una necesidad de trabajar. Ahora, evidentemente, este paciente que tenía un cálculo acá, si bien hay alimentos que son poco colecistoquinéticos, en general, todos generan un estímulo sobre la vesícula. Entonces, el problema sigue tener un cólico. El cálculo que estaba acá pasa acá. De nuevo, se le pone un suerito, bueno, hágase los estudios, se tiene que operar, señor, sí, muy bien, ya me siento bien, vuelve, tiene que seguir trabajando, la va pateando para adelante, este calculito que tenía acá pasa acá. Y cuando pasa acá, ¿cómo se llama esa enfermedad? El paciente no se operó. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Se llama litiasis coledociana. O sea, litiasis coledociana sería la existencia de un cálculo adentro del conducto hepatocolédoco o colédoco. Acá. Ahí nos va a generar varios problemas, o ninguno. Acá podemos tener la litiasis coledociana asintomática, sin ningún síntoma. La diferencia entre el tratamiento de la litiasis coledociana asintomática y la litiasis vesicular asintomática es que la litiasis coledociana asintomática se debe tratar. Se debe tratar. Hay que sacar ese cálculo de ahí. ¿Por qué? Porque si este cálculo sigue avanzando y llega acá, nos genera un problema muy, muy importante, que es la pancreatitis aguda. O si para acá, nos genera otro problema importante, que puede ser una colangitis o un síndrome coledociano. Y ahora lo vamos a ir viendo eso. Pero lo primero que ustedes tienen que saber es que la litiasis coledociana, la litiasis de la vía biliar extrahepática asintomática, se debe tratar. ¿Cómo se trata? Hay que sacar la fábrica, por supuesto, hay que sacar la vesícula, porque el problema está en la vesícula. Hay que sacar la vesícula y hay que sacar los cálculos de la vía biliar. Los cálculos de la vía biliar se pueden sacar en el mismo momento que se saca la vesícula, o sea, el cirujano mete una canastilla para enlazar el cálculo y retira el cálculo por acá y se termina el problema. O si no, lo que puede hacer es sacarlo por una endoscopía, lo que se llama una colangio retrógrada endoscópica. El cirujano entra con el endoscopio y desde acá mete una canastilla, saca el cálculo que estaba en la vía biliar y al otro día le saca la vesícula. Esas son las posibilidades. O lo saca en el mismo momento con la vesícula. Lo que tiene de bueno eso es que saca la vesícula y saca el cálculo con una sola anestesia y un solo procedimiento. Si decide abordarlo en dos tiempos diferentes, lo malo es que necesita dos anestesias. Pero lo bueno es que uno puede asegurarse de que no va a tener cálculo y de que puede sacar los cálculos por vía endoscópica antes de operarlo. Porque si yo decido sacarlo en el momento de la cirugía, puede que no pueda. Entonces tienen que volver a hacerle una endoscopía y el problema se va complicando. Entonces, tengo dos formas, de sacar primero el cálculo en la vía biliar y después sacar la vesícula, o las dos cosas en el mismo momento. ¿De qué depende? Depende de las habilidades del cirujano. Si el cirujano
está bien entrenado en sacar la vesícula y sacar por videolaparoscopía, lo va a hacer así. Y si no, lo va a hacer en 2 tiempos. Primero le sacan por vía endoscópica y luego le saca la vesícula. También tiene que ver un poco la anatomía. Y la anatomía del conducto cístico es muy compleja, o si la cantidad de cálculos que hay adentro del conducto colédoco es muy grande, la cantidad de cálculos, es difícil sacarlo por acá. Entonces, ahí probablemente se decida la extracción por vía endoscópica. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el libro también habla de litotripsia extracorpórea y también de algunas drogas. ¿Se usan o no? No hay droga. El ácido urso desoxicólico, SIR, es extremadamente cuestionado y los trabajos no han sido determinantes. El ácido urso desoxicólico puede servir para hacer un poquito más para que la bilis tenga un poquito más de agua, que la bilis fluya más rápido, que el barro biliar se pueda ir o se pueda tratar, pero al cálculo no lo va a disolver. Eso está totalmente definido. El cálculo no lo va a disolver. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? La litotripsia extracorpórea. No, eso es para los cálculos renales. La litotripsia extracorpórea para los cálculos vesiculares no se utiliza. Sí, la nombraba, pero bueno. No. La extracorpórea no porque si vos tenés un cálculo acá y lo rompes, ¿qué va a pasar? En realidad vas a agravar el problema, porque un calculito que vos tenías acá de 1 centímetro lo vas a transformar en 10 cálculos de 1 milímetro y te van a terminar tapando la ampolla y te van a terminar generando una pancreatitis. Porque no es el problema de que el cálculo sea chico, sino que cuando vos lo rompes, aumentás las posibilidades, porque primero tenés un cálculo, después vas a tener 10 cálculos, 10 posibilidades de que el cálculo pase y te tape la ampolla. ¿Se entiende un poco? Sí. El gran problema, la gran indicación, si bien podemos tener infecciones, la colangitis, la colecistitis, el cólico biliar, podemos tener 3.000 cosas. El gran problema de los conductos biliares es este de acá. El gran problema y la gran complicación es la pancreatitis aguda. Todos los cirujanos hemos visto morir gente de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, de todas las edades y de todas las formas por pancreatitis aguda. Hay pancreatitis, ya lo van a ver ustedes en el teórico de pancreatitis, por eso no quiero pisar algunos temas, pero la pancreatitis es la complicación más temida y puede ser muy grave. Tenemos pancreatitis leve, pero tenemos pancreatitis severa, y se ven en pacientes jóvenes. Entonces, ese es el problema. Si nosotros rompemos los cálculos o nos olvidamos los cálculos, después podemos tener ese problema que es la pancreatitis. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias. Ahora, estábamos con, volvemos aquí, estamos con la existencia de un cálculo en el conducto biliar estrepático. Sintomático o asintomático, hay que tratarlo. Por vía endoscópica, por vía laparoscópica, y si no se puede por esas dos, hay que hacer un tajito como se hacía antes y sacar el cálculo a cielo abierto, que tiene sus indicaciones. Cada vez menos, porque cada vez los cirujanos nos vamos entrenando más en técnicas mini invasivas, pero tiene sus indicaciones. Abrir el abdomen, hacer una laparotomía, llegar hasta el conducto biliar, sacar el cálculo y luego poner lo que se llama un tubo de Kerr. El tubo de Kerr es un tubo en T que se colocaba como si se coloca un drenaje adentro del conducto biliar. Bueno, ahora este cálculo que dijimos que estaba asintomático, baja y queda acá atascado, queda atrapado ahí. ¿Qué nos va a producir? Nos va a generar un síndrome coledociano. ¿Y qué es el síndrome coledociano?
El síndrome coledociano es un conjunto de signos y síntomas que está dado por ictericia, coluria, acolia. Y puede haber dolor. O sea, el paciente, la bilirrubina no puede pasar hacia el duodeno. Entonces pasa hacia el torrente sanguíneo. Eso me genera que el paciente esté amarillo. Si la materia fecal no tiene bilirrubina, va a ser una materia fecal clara, como la masilla, o sea, vamos a tener hipocolia o acolia. Y si no la podemos excretar a la bilirrubina por el conducto biliar, la va a excretar el riñón y vamos a tener coluria. Y ese es el síndrome coledociano. Y la obstrucción me va a generar dolor. Ese es el síndrome coledociano. Puede estar generado por un cálculo, también puede estar generado por un tumor. Es otro tema, lo van a ver en otro teórico, pero para que ya vayan sabiendo que el paciente amarillo puede ser por causa del cálculo o de un tumor. En este caso estamos hablando de los cálculos. Vamos a tener una obstrucción ahí, eso es un síndrome coledociano. Ahora, si a este síndrome coledociano se nos complica con una infección, vamos a tener fiebre, y eso se llama colangitis. Entonces, las enfermedades del conducto biliar pueden no tener síntomas, pueden tener síntomas. ¿Qué síntomas? El síndrome coledociano. ¿Y qué otra cosa más? La fiebre. ¿Eso qué me indica? Que es una colangitis, es la infección de los conductos biliares. ¿Es grave? Puede ser muy grave. Incluso más grave que la colecistitis, que la inflamación del conducto. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan la anatomía del conducto biliar, cuando está intrahepático, el conducto biliar está pegado a la vena y a la arteria, a ramas de la vena y de la arteria hepática. Entonces, cuando hay una infección dentro de los conductos biliares, la migración de los gérmenes es muy rápida al torrente sanguíneo y vamos a tener sepsis, septicemia o bacteriemias muy frecuentemente en la colangitis. Entonces, la colangitis está dada fundamentalmente por dolor abdominal, fiebre e ictericia. Eso sería la tríada de Charcot. Después tenemos las pentas también, que o sea, para ponerle nombre, Reynolds lo describe que también hay hipotensión y hay alteración del sensorio. El paciente está obnubilado. Bueno, eso serían los signos y síntomas de la colangitis. Importante, cuando ustedes ven pacientes con dolor en el hipocondrio derecho o cuando ven pacientes amarillos, lo primero que tienen que hacer es descartarlas con las colangitis, porque por la colangitis el paciente se me puede morir. Cualquiera de estos problemas que dijimos, el paciente que tiene una litiasis coledociana o un síndrome coledociano o una colangitis, el paciente se debe internar. Y como siempre, el ABC. ¿Está respirando bien? ¿Tiene buena presión arterial? ¿Tiene buena circulación? ¿Tiene buena oxigenación? Sí. Muy bien. ¿Está orinando? Le pongo una hidratación. Y si tengo sospecha de infección, colocaré los antibióticos adecuados. Y lo cubro con antibióticos. La colangitis puede ser leve o severa. La leve me va a responder a antibióticos. Ahora, si un paciente que ya venía tomando antibióticos, está con una colangitis, está muy sintomático, lo que yo ahí tengo que sospechar es que es una colangitis severa, tengo que tener un cirujano y tengo que drenar la vía biliar. El tratamiento de la colangitis, de la infección de los conductos biliares, es el antibiótico y el drenaje de la vía biliar. Sacar la bilis hacia afuera. Es una enfermedad extremadamente grave, más que nada en los ancianos o cuando hay causas predisponentes como diabetes o comorbilidades. En esos momentos tengo que drenar la vía biliar. ¿Cómo dreno la vía biliar? La puedo drenar por vía endoscópica, o sea, puedo meterme con un endoscopio por ahí, llegar
y meterme por la papila, por la ampolla de Vater y colocar una prótesis, o puedo hacerlo por vía por punción en hipocondrio derecho, entrar por la vía biliar intrahepática y colocar un catéter desde arriba, un drenaje percutáneo transhepático de la vía biliar, o si no, puedo colocar por vía laparoscópica o a cielo abierto un tubo en T de Kerr, que es un drenaje dentro del conducto biliar a este nivel aproximadamente. Yo lo puedo colocar de la forma, de cualquiera de estas formas. Lo que sí tengo que asegurar es un drenaje de la vía biliar. Y lo que sí es mejor que sea en forma mini invasiva. O sea, por vía endoscópica o percutánea, yo voy a tener un drenaje en forma mini invasiva con una sedación o anestesia local. Es lo ideal para estos pacientes que están complicados. Luego, ¿qué otra complicación vamos a tener si el cálculo dijimos que sigue? Acá, se nos para acá, vamos a tener una pancreatitis. La obstrucción del conducto biliar en la ampolla hace que la bilis no pueda salir al intestino y pase hacia el páncreas. Que genera un reflujo hacia el páncreas, eso va a activar una serie de cascadas inflamatorias, nos va a generar la pancreatitis aguda. Enfermedad extremadamente compleja, es otro teórico el de ustedes, leve, moderada y crítica o severa. Las complicaciones van a ser colecciones, necrosis pancreática y una serie de cuestiones, pero eso hay que evitarlo. El tratamiento de la pancreatitis es un tratamiento conservador, ya les voy tirando algunas cosas. Si hay cálculo en la vía biliar hay que sacarlo, por supuesto, y la vesícula, que es la fábrica y la madre de todos los problemas, también hay que sacarlo. Otra complicación que puede ocurrir es lo que sería el síndrome de Mirici, que es la inflamación, es algo más de los cirujanos, pero si alguien quiere ahondar un poquitito más, el síndrome de Mirici, síndrome de Mirici es un nombre que se le da en honor a Pablo Mirici, que fue un cirujano cordobés. Que generó muchos avances en toda esta patología. A nivel mundial se habla de síndrome de Mirici. Entonces, tenemos que saber que Pablo Mirici fue un cirujano cordobés que fue quien describió el estudio de los conductos biliares con sustancia de contraste. Y al estudiar los conductos biliares con sustancias iodadas de contraste, le sacaba radiografía, encontraba los cálculos dentro del conducto y pudo describir todas estas enfermedades. Y también describió que muchas veces el cálculo queda atrapado acá y la inflamación de la vesícula es la que se cae sobre el conducto biliar y genera una obstrucción como si fuese un tumor o un cálculo, pero en realidad es la inflamación del bacinete o del conducto cístico que se apoya sobre el conducto biliar. Eso sería el síndrome de Mirici. Siguiendo con un poquitito de historia, que es importante. ¿Sí? ¿Podría repetirlo el síndrome? Bueno, nosotros sabemos que podemos tener cálculo en el conducto biliar y podemos tener cálculo en el conducto cístico. Muchas veces tenemos lo que se llama un síndrome coleociano, o sea, el paciente tiene ictericia, coluria y acolia y no tiene cálculos adentro del conducto hepatocolédoco, acá, no tiene cálculo. ¿Qué es lo que está generando la obstrucción del conducto biliar? Tampoco tiene tumor. Es una compresión extrínseca. ¿De qué? Del conducto cístico inflamado por un cálculo ahí que hace presión sobre esto, se cae sobre esta zona, hace presión sobre la vía biliar y genera la obstrucción del conducto hepatocolédoco. Entonces vamos a tener un síndrome coleociano sin cálculo y debido a un síndrome de Mirici, ¿qué es el síndrome de Mirici? Es la compresión de la vesícula o el conducto cístico a la vía biliar extrahepática. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Bueno. Profe, sí. puede ser que también había, o sea, que eran de dos tipos y el segundo tipo del síndrome de Mirici era por una fístula. Bueno, sí, pero
Sí, yo les cuento que el síndrome de Medici hay 3 tipos, o 4, pero ustedes sepan que el síndrome de Medici es la compresión de la vesícula sobre la vía biliar extrahepática. Lo otro es un detalle que lo pueden saber, pero lo que no pueden dejar de saber es que el síndrome de Medici es la compresión de la vía biliar extrahepática por la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque yo cuando vea eso no voy a buscar cálculos de conducto biliar, porque no los tengo. El problema está en la vesícula, hay que sacar la vesícula. Bueno, y yendo un poquito de historia, como les quería contar también, la causa de la pancreatitis aguda fue descubierta también por un cirujano rosarino, hace 40 años aproximadamente. No se sabía cuál era la causa de la pancreatitis. Y este cirujano buscaba en la materia fecal de todos los pacientes que tenían el doctor Acosta, todavía vive, fue parte de nuestra facultad. El doctor Acosta buscaba, fue profesor de nuestra facultad, buscaba los cálculos en la materia fecal y veía que los pacientes que tenían pancreatitis aguda tenían cálculos en la materia fecal. O sea, el cálculo venía por acá, se instalaba acá, generaba la pancreatitis y después pasaba. Entonces, tamizando la materia fecal de los pacientes, veía que los cálculos después los expulsaba. Y muchas veces ellos operaban los pacientes y no tenían los cálculos en el conducto biliar, pues ya había pasado. Entonces, muchas veces cuando tenemos pancreatitis aguda, vamos a pedir una colangioresonancia para estudiar los conductos biliares y no vamos a tener cálculo, porque el cálculo ya pasó. Ya la escena del crimen está limpia. Quedó solamente la secuela, la inflamación del páncreas. Pero el cálculo ya puede no estar. A veces está y otras veces. Bueno. Este es un poco todas las complicaciones que nos puede generar. Profe, una pregunta. ¿Y la colecistostomía percutánea en qué caso se hace? Bueno, y ahora vamos al caso de la colecistitis aguda alitiásica. Como dijimos cuando estábamos charlando al principio, hay este es el teórico de complicaciones de la litiasis. Y vamos a hablar de colecistitis alitiásica, o sea, una inflamación que no tiene cálculo. Es como que medio un problema. Pero bueno, es en el momento en que tenemos que adquirir este conocimiento, porque es una inflamación de la vesícula que se genera en pacientes críticos y genera una colecistitis, pero no hay cálculo. ¿Qué es lo que pasa? En enfermos críticos, en general el enfermo no come, no genera colecistoquinina. La colecistoquinina la genera el duodeno y es la señal que le manda a la vesícula para que se contraiga y le mande bilis. Los enfermos grandes quemados, enfermos crónicos, con varios problemas, no comen porque están en terapia intensiva e incluso están en respirador artificial, empiezan a generar una inflamación de la vesícula porque absorbe agua y queda la bilis muy concentrado y eso químicamente genera una inflamación en las paredes de la vesícula. Muchas veces también se agrega ahí germen, porque hay veces que los conductos biliares tienen gérmenes, se generan gérmenes y producen una infección o una inflamación de la vesícula. Entonces, acá tenemos un paciente crítico que tiene un problema muy grande porque lo pone séptico, que es la inflamación de la vesícula. Pero no le vamos a ir a sacar la vesícula porque no tiene cálculo. Entonces, como cualquier inflamación del organismo, ¿cómo se trata? Con drenaje y antibiótico. Si ustedes tienen un absceso en el pulmón, drenaje antibiótico. Un absceso apendicular, drenaje antibiótico. Un absceso diverticular, drenaje y antibiótico. Un absceso hepático, drenaje y antibiótico. Un absceso cerebral, drenaje y antibiótico. Un absceso en el psoas, drenaje y antibiótico. Bueno, en la vesícula igual. Se drena
y se da antibiótico. ¿Por qué vamos a sacar la vesícula si no tiene cálculos? Ese paciente puede pasar 10, 15 años más con su vesícula si sale de este problema y no necesitar una colecistectomía. Entonces se coloca un drenaje por vía percutánea, se soluciona ese inconveniente, el paciente se soluciona la infección y luego se retira el drenaje y sigue su vida normal. Eso es una colecistitis litiásica. Ahora hay veces que tenemos colecistitis litiásica con cálculo en pacientes que están muy graves, que no los podemos anestesiar. Y bueno, y ahí se realiza la colecistostomía percutánea, o sea, se coloca un catéter, se drena la vesícula y se trata la infección. De este grupo de pacientes, en general, se resuelve el problema, pero el 5% vuelve a tener complicaciones. Y ahí veremos. Si el enfermo mejoró su riesgo, se saca la vesícula y sigue con riesgo alto de cirugía y es inoperable, se volverá a hacer el drenaje con los antibióticos. ¿Se entendió? Ahí quiero mostrarles ¿Están viendo? No. Yo no veo. No, profe, no se ve nada. Ahí. Ahí sí, profe. ¿Qué están viendo? ¿Una vesícula? Sí, ahí se ve. ¿Esto que estoy marcando ahí? Sí, profe. Bueno, ustedes ven acá. Esta es la vesícula biliar y este es el catéter que está descomprimiendo la vesícula. Ustedes ven que acá no hay ningún cálculo. ¿Se dan cuenta? Sí. Acá no hay ningún cálculo, esta es la vía biliar extrahepática y este es el duodeno. En este caso, acá sí se ve un cálculo. Acá está realizada la colecistostomía y acá se ve el cálculo que está obstruyendo la vesícula. Entonces, esto sería una colecistitis litiásica y esto sería una colecistitis alitiásica. ¿Se entiende? Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué método de imagen es ese? Eso es una colecistografía, son contrastes dentro del conducto biliar. Acá vamos. Esto, fíjese, estamos punzando, estamos sacando pus, estamos punzando el hígado. ¿Ven la jeringa llena de pus? ¿Lo ven? Sí. Bueno. Esto es lo que estamos haciendo, estamos drenando acá, por vía percutánea, una colangitis aguda. Esto es una colangitis aguda. Fíjense, este es el hígado. Nosotros acá colocamos un drenaje de la vía biliar por vía percutánea y fíjense todos los abscesos en el hígado. Luego de la colangitis, que es la infección de los conductos biliares, viene la generación de abscesos. Y estos son los abscesos hepáticos que hay que evitar. Este es un paciente que llegó muy tarde, muy joven, con una gran infección de los conductos biliares, y ahí se pueden ver que yo pongo contraste adentro del conducto biliar y pasa a los abscesos. Ya es una infección muy, muy grande. Bueno. ¿Tienen alguna duda? Chicos.
Yo no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe, yo no. Bueno, entonces vamos a hacer un breve... ¿Ahí ven? Sí, profe. Sí, profe. Esto, algunos conceptos muy importantes que nos tenemos que llevar. Como siempre, el ABC antes de hacer el diagnóstico. O sea, estar seguro de que el paciente está con buen funcionamiento respiratorio, que está respirando bien, que está oxigenando bien, que tiene buena presión y que tiene buena circulación. Cuando evaluamos este tipo de pacientes, siempre, primero eso. Después vemos si tiene un cólico biliar o una colecistitis. Lo más importante es el ABC. Conocer las definiciones es la clave. Y nos tenemos que sentar enfrente del paciente y decir, ¿este paciente tiene una colecistitis aguda? Y no sé, bueno, tengo que pensar, ¿cómo? Si tiene fiebre, si tiene glóbulos blancos altos y si tiene signo de Murphy positivo. Con esas tres cuestiones yo ya puedo decir si tiene una colecistitis o no. ¿O es solamente un cólico biliar lo que yo estoy viendo? Bueno, si tiene fiebre, glóbulos blancos y si tiene Murphy, lo puedo definir. Si es un paciente que está séptico, con muy mal estado general, no tiene un cólico biliar, no tiene una colecistitis crónica o una colecistitis leve. Tenemos que sospechar de que tiene una perforación de la vesícula o tiene un piocolecisto o tiene una úlcera perforada u otro problema. Y tengo que hacer diagnósticos, pero también tengo que asegurarme de que el paciente, de no comerme un diagnóstico de colangitis. Tengo que interrogar, tengo que ver si el paciente tiene fiebre y está ictérico, tengo que pensar en una colangitis. La colangitis no se me puede pasar de alto porque es una enfermedad que puede ser extremadamente grave y que necesita internación. Acordémonos de la tríada de Charcot, de la fiebre y los temblores. Claramente, clásicamente, el paciente con colangitis tiembla. Y cuando pido laboratorio, nunca olvidarme de la amilasa, porque la amilasa alta es lo que a mí me diagnostica la pancreatitis aguda. De esa forma tengo que encarar yo a este tipo de paciente con dolor en el hipocondrio derecho. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, terminamos el tema. Buena, profe. Profe, una duda. Sí. ¿Cuál sería el origen de la colecistitis alitiásica en la fisiopatología? Bueno, es un problema, es una agresión química de la superconcentración de la bilis, la mucina, los pigmentos, las sales biliares y las sales minerales generan una inflamación. Esa inflamación previene a la infección. Y ahí está el problema. Pero se dice que es una colecistitis química. Bien, muchas gracias. Pero la causa fundamental es que la vesícula no funciona. Está ahí un éxtasis biliar. Es la exposición de la pared de la vesícula a altas concentraciones de bilis. Profe, una pregunta. En el caso del DREN de Kers o en la colangitis, ¿siempre el tratamiento es con el DREN de Kers o es elección del cirujano hacer un drenaje por otra vía? No, el tratamiento, digamos, lo ideal es que sea mini-invasivo. Yo lo puedo abordar por vía endoscópica o por vía percutánea, de acuerdo al entrenamiento en ese centro donde yo voy a estar. Hay veces que tengo el endoscopista, lo hago por endoscopía. Hay veces que tengo el cirujano especializado en percutánea, me lo puede hacer. Depende mucho la disponibilidad. Lo ideal es que sea mini invasivo.
Ahora, si yo no tengo esas posibilidades, ahí tengo que evaluar el drenaje por vía quirúrgica y colocar un tubo en T de Kerr por vía laparoscópica o a cielo abierto. Eso también lo depende, también lo indica el entrenamiento que tenga en cada centro. No es lo mismo estar en un hospital escuela que en un hospital rural. Entonces, la disponibilidad de personal entrenado y de tecnología es diferente. Entonces, muchas veces la medicina que uno hace depende de dónde está. Pero el concepto es drenar la vía biliar. ¿Cómo? De la forma menos invasiva que pueda. ¿Lo puedo hacer sí o no? Si lo puedo hacer, lo hago. Y si no, bueno, lo tendré que hacer de la forma más invasiva que puedo. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, chicos, terminamos acá el seminario. Espero que lo hayan entendido y que me hayan pasado bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, tengan buen día. Gracias, profe. Igualmente.